No vamos a leer todo el libro, pero bueno, me parecieron un poco interesantes, que tienen que ver en primer lugar con lo que es la genealogía de Jesús, esa extensa genealogía que va nombrando un montón de nombres, esa mirada tan especial que tiene Joseph Ratzinger y que nos hace comprender otros matices. Y después otro capítulo que habla sobre la Navidad en sí, puntualmente, y su relación tan estrecha con San Francisco de Asís, que fue el primero que la celebró. La genealogía de Mateo colocó al comienzo de su evangelio, muestra a Jesús como ser humano entretejido en una historia humana, con sus momentos altos y bajos, y como fruto de un largo camino cuyo fin más profundo era dar origen a Jesucristo. Lo encontramos, si después lo quieren buscar, en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Además, como genealogía de Abraham, es una lección de fidelidad de Dios. La promesa se cumple a través de todos los rodeos del itinerario histórico. Dios no olvida su promesa, no calla, sigue siendo fiel a sí mismo y sabe abrirle camino a su fidelidad a través de todas las distorsiones que introduce el ser humano. Además, se trata también de una genealogía de David. Los caracteres hebraicos con los que se escribe el número 14 son los mismos que se utilizan para escribir el nombre de David. Saben que son 14 generaciones desde Abraham hasta David y 14 generaciones desde David hasta Jesús. Así la genealogía es un evangelio del reinado de Cristo, una fanfarria real. Ese hombre oculto, crucificado, es el verdadero rey y toda la estructura de la historia está orientada hacia él. Es muy interesante porque en realidad toda la historia de la salvación que comienza con Abraham, cuando Dios elige a Abraham, tiene como meta ya precisamente la imagen de Cristo. Entonces esta genealogía que tal vez uno dice, y todo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró, y uno dice, qué aburrido, todos los nombres de tantas personas, que qué sé yo, pero bueno, tiene toda una importancia porque es en realidad ese Dios con nosotros, el Emmanuel, que encarna y asume nuestra naturaleza humana. Pero hay algo más que ha de ser considerado, dice Benedicto. Esta genealogía menciona también a mujeres. Pensemos que en el ambiente judaico la mujer, si bien tenía un protagonismo significativo, no era tan significativo como la del hombre. En realidad las grandes historias se tejen a partir de la historia de algún personaje masculino, pero hay mujeres en la Sagrada Escritura. Esta genealogía también menciona a 4 mujeres de la historia judía y después a María. Era algo totalmente tradicional en el que en la historia de Israel se destacara 4 mujeres como las grandes madres ancestrales: Sara, Rebeca, Lea y Raquel, que son las esposas y madres de los primeros patriarcas. Pero Mateo no nombra a estas 4 mujeres, sino a otras 4, afectadas por algún aspecto embarazoso, mujeres que lesionan la pureza de una genealogía y que por lo tanto eran consideradas como una mancha en la historia de Israel. 4 mujeres que por lo tanto solían pasarse tácitamente por alto. Esto que está presente en la Sagrada Escritura lo sabemos muy bien. Dios no oculta el mal y el pecado, de hecho lo leemos en el Evangelio, es significativo cómo queda manifestado la miseria de los apóstoles, ¿sí? Pensemos en el momento de la cruz, queda muy claramente manifiesta la negación de Pedro, la traición de Judas, es decir, cómo no se oculta, es decir, no es que se relativiza o se pinta de otra manera con otro matiz para que parezca que no fue tan así, se lo dice claramente, es decir, se muestra claramente el pecado porque en realidad es lo que Jesús viene a redimir y que es parte de nuestra historia. En el Antiguo Testamento también, si bien estaban estas 4 mujeres que eran como el emblema israelita, también hay otras mujeres que son las que menciona Mateo, que generalmente se las pasaba por alto.
Y esto es lo significativo que Mateo las mencione. Por eso ha afirmado en su genealogía Mateo, manifestando claramente lo que él, Dios, quería convertir en un silencioso hilo conductor de todo su evangelio, que los últimos serán los primeros. Dios invierte los criterios de los hombres en el mundo, en las cosas del mundo. Es decir, se ensalza a aquel que es un exitista, un triunfador que hace las cosas bien y se pone detrás y se oculta, y bueno, aquel que hace las cosas mal. Eso es lo que el mundo nos... Pero Dios hace lo contrario. Pensemos que en la cruz el primero que Jesús termina salvando es nada más y nada menos que un ladrón, es decir, el buen ladrón, es el primero. Es decir, no fue a los sacerdotes, no, el buen ladrón. Dios ha escogido lo débil, más aún, como se trata de todos estos casos de mujeres pecadoras, su mención hace de la genealogía una genealogía de la gracia, que se hace cargo del pecador y se funda en el perdón, no en la grandeza y en los logros humanos. Todo esto es correcto, pero no me parece que por ello se haya captado el punto de vista central que nos trae Mateo. En efecto, en una observación más atenta se puede constatar ante todo que el pecado que estaba en juego en estos casos era un pecado de los varones, no de las mujeres. Lo especial en estas mujeres estriba, en cambio, en que no eran judías, que justamente ellas, mujeres paganas, aparecen en el punto de inflexión de la historia de Israel, de modo que con toda razón pueden considerarse en Israel como las verdaderas madres ancestrales del reino. Entre ellas está Rahab, la prostituta que facilita a los emisarios de Israel el camino hacia Jericó y de ese modo abre la puerta para la entrada de Israel en la Tierra Santa. Recuerdan que los israelitas querían tomar Jericó, que no podían tomar Jericó, y entonces no había manera, las murallas de Jericó eran inexpugnables, y entonces a través de Rahab, que les abre las puertas a los exploradores, ella de hecho asume el compromiso de poner una cinta roja para que cuando llegue el momento en el que los israelitas entren, salven a su familia. Es decir, tiene un papel muy importante para que Israel pueda entrar en Jericó. Esto no es menor. ¿Y por qué lo hace Rahab? Lo hace porque cree en Dios de esos extranjeros, porque de hecho ella no pertenecía al pueblo judío. Razón por la cual en el Nuevo Testamento se la considera como madre de la fe, al igual que como madre de las buenas obras. Así nos lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31, y Santiago en el capítulo 2, versículo 25, que nos hablan de Rahab como modelo de la fe. En la iglesia antigua, Rahab, la sucia prostituta, cuya casa se convierte a pesar de ello en hogar para Israel y en camino para la toma de posesión de la tierra prometida, aparece como tipo, modelo de la iglesia de los gentiles, la iglesia de los paganos. Pensemos que cuando Jesús envía a los apóstoles empiezan a anunciar el evangelio, los primeros que anuncian es al pueblo judío, que es al depositario de la promesa. Pero en muchas ocasiones se les empiezan a cerrar las puertas y lo que empieza a hacer San Pablo empieza a predicar a los gentiles. Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo judío, es decir, todos los pueblos del mundo. Es decir, nosotros pertenecemos al pueblo gentil, por decirlo así. No es que venimos del pueblo judío y después hemos pasado al pueblo católico. Ella representa a la iglesia que se reúne a partir de la suciedad del paganismo y que a pesar de ello, en su anhelo de la salvación, abre la puerta a los enviados de Dios, a los apóstoles, que no habían hallado morada en Israel. Así pasa cuando llegan los primeros exploradores que logran entrar por un agujero a Jericó para observar la ciudad, para ver, empieza una requisa y entonces ellos terminan ocultándose en la casa de Rahab. Ella los oculta
da la cara para que no los encuentren, y por eso es muy importante el testimonio. Y Mateo la menciona de una manera particular. Así la Iglesia de los Gentiles permite que el mundo se convierta en tierra santa de la fe, la sucia taberna en la casa santa de la comunión con Jesucristo. Otra mujer es Ruth, que es pagana también, que había estado unida en matrimonio a un hombre judío, pero que tras la muerte de su esposo había quedado en libertad para regresar a su patria. Pero justamente en medio de la miseria de Israel y del dolor de su suegra, permanecerá junto a esta, porque la palabra de su desposorio se había convertido en una impronta permanente de su vida. Tu Dios, le dice Ruth, será mi Dios. Ruth la pagana se había hecho seguidora de Dios de Israel, convirtiéndose así en la verdadera madre ancestral de la dinastía davídica. Otra de las mujeres que menciona Mateo es Betsabé, la mujer de Urías. Ella también era hitita como su esposo. Conocemos la historia de Betsabé, de David, que recuerdan que había salido a pasearse en su terraza, de pronto ve a una mujer bañándose, se cautiva su corazón, la manda a traer, la mujer viene, está con David, después la mujer le avisa, estoy embarazada. Entonces David, ¿qué hace? Manda a llamar a su esposo que estaba peleando para David, Urías estaba peleando, entonces lo manda a traer a Urías, lo recibe, lo felicita por todo el trabajo y dice, bueno, andate, descansá, quédate con tu mujer. Bueno, y Urías no entra a la casa. Dice, no puede ser que mis compañeros estén en la lucha y yo venga a disfrutar. Y duerme en el portal. Entonces al otro día David, ya medio desesperado, le manda una gran cena así para que disfrute, la come en la entrada y Urías no entra. La tercera noche, ya no sabiendo qué hacer, lo invita al palacio, lo hace comer, lo emborracha y lo manda, pensando, bueno, ahora el borracho va a entrar a la casa y se va a acostar con su mujer. Bueno, Urías tampoco entra. Entonces, bueno, ahí urde David esto de escribir una carta, la sella con el sello real y la manda con Urías para que lo pongan en lo más terrible del combate y Urías muera, que de hecho termina sucediendo, Urías termina muriendo y David toma por esposa a Betsabé. El hijo engendrado, ese primer hijo, fallece. David hace penitencia por un largo tiempo pidiéndole a Dios que tenga piedad del niño, que él es el culpable del pecado, pero bueno, el hijo termina muriendo. El segundo hijo que tiene va a ser nada más y nada menos que Salomón, que va a tener también un protagonismo significativo junto a David, su hijo Salomón. Y fíjense lo interesante, es decir, Mateo no lo oculta, es decir, Dios no oculta la miseria de los hombres, sino que los incluye precisamente porque es parte de lo que Dios va a redimir. Es decir, Dios no quiere que su hijo tenga una genealogía perfecta de todos, unos libros que son muy buenos, pero bueno, que tienen sus matices. Un gran escritor argentino, Contardo Miglioranza, que ha escrito un montón de vida de santo, pero a veces en su afán de escribir se tomaba ciertas licencias literarias, entonces ponía, no sé, por decir algo, que tan santo fue santo toda su vida y que cuando era bebé no tomaba la teta porque hacía penitencia. Y no, si un bebé va a tomar la teta, es decir, tampoco decir esa distorsión de decir, bueno, fue santo, nació, hacía penitencia ya desde chiquito y bueno, uno dice, bueno, yo no voy a ser santo nunca, si yo tomé la teta toda mi vida cuando era pequeño, ¿entienden? A veces esa distorsión, que en el Evangelio nos presenta lo que es la realidad del hombre. Y esta realidad que está marcada con la miseria, con nuestros pecados, y que Jesús la asume, porque eso es lo que Él precisamente quiere redimir, quiere salvar. Al darle el sí a David, acepta también a su Dios y se convierte de ese modo en madre de Salomón, en quien el Evangelio de Mateo ve reiteradamente el prototipo de Jesucristo. Por último, solo a través de Tamar se consigue a la fuerza el derecho de descendencia que Judá le negaba,
se llega al reino de Judá cumpliéndose de este modo la promesa de la bendición de Jacob. Vendrá aquel a quien pertenece el bastón de mando y a quien los pueblos deben obediencia. Esto significa que esta genealogía, que a primera vista parece un estricto árbol genealógico de Abraham y de David, es, por la presencia de las 4 mujeres, una genealogía de la Iglesia formada por judíos y gentiles. Tal genealogía remite al futuro de la Iglesia de los pueblos. Hasta podría decirse que estas 4 mujeres desplazan en esa genealogía la historia de los hombres que con su peso e importancia tenían. Ellas 4 forman las verdaderas articulaciones de la genealogía, que deja así de ser una genealogía de acciones supuestamente masculinas para convertirse en una genealogía de la fe y de la gracia. En la fe de esas mujeres se basa lo más propio de esta historia, la continuación de la promesa. Con este aspecto, y aún a pesar de todos los que se le oponen, se hace visible la relación interior que se da con la 5ª mujer, hacia la cual todo se orienta, María. Aquí, en este punto último y decisivo, se visualiza plenamente la relativización, la irrelevancia última de toda la historia de los varones. Antes, los nombres estaban vinculados con la palabra engendró, pero al final no se habla ya de engendrar, sino que se dice Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. José no engendró a Jesús, era solamente el esposo de María. Pensemos que en la genealogía dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró, y así todo, es decir, hay una preeminencia donde se nombra al varón que engendra a su hijo, ¿sí? La parte activa de la relación masculino-femenina, pero que tiene como finalidad precisamente estas 4 mujeres que aparecen y esta 5ª mujer, en la que el varón no tiene una preeminencia, porque José no dice el texto, José engendró a Jesús. Dice que su padre lo engendró a él, que él es el esposo de María, de la que nació Jesús. Ya solo por intermedio de esa pertenencia jurídica, no por la vía de unión biológica, Jesús pertenece a esa genealogía y ella le pertenece a él. Él es su legítimo titular. Para Israel lo decisivo, lo real, era siempre la procedencia jurídica, no la biológica. A través de ese derecho el Antiguo Testamento le pertenece. Me pareció interesante porque nos abre el abanico de lo que significa en la historia todas las personas que forman parte de esa genealogía de Cristo. Vamos a ahondar ahora sobre lo que es la fecha y precisamente esa primera celebración. También me pareció interesante porque, hoy que está tan de moda, me río yo y me enojo a la vez cuando veo las propagandas que aparece por todos lados el gordito panzón, con respeto a todos los gorditos y a todos los panzones. Pero cómo se ha desplazado la Navidad y parece que el único protagonista es Papá Noel. Es decir, todas las propagandas, todos los videos, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel por todos lados. Es decir, Jesús ha desaparecido absolutamente, es decir, casi en los medios, en las propagandas, casi ni se ve. Es decir, hay una significativa intencionalidad de buscar desplazar la figura principal de la Navidad para que aparezca alguien que, es decir, en la tradición cristiana sabemos muy bien que Abíe se refiere a San Nicolás de Bari, que era un obispo, que repartía bienes, que no sé qué, que no sé cuánto. Podemos buscar una razón y decir, hubo una persona que hacía eso y demás, pero lo que nos presentan los medios, alguien que vivía en el medio del hielo allá, que tenía un montón de no sé qué cosa y que, de hecho, pensemos cuántas películas hay al respecto, es decir, nos desenfoca totalmente del centro, de lo más importante. La fiesta de la Navidad
solo adquirió su forma definitiva en la cristiandad a partir del siglo IV, cuando desplazó a la fiesta romana del Sol Invicto y enseñó a entender el nacimiento de Cristo como la victoria de la luz verdadera. Es decir, no es una tradición que siga desde siempre, sino que en el siglo IV empieza como a estar cada vez más presente. El hecho de que esta refundición de una fiesta pagana en una solemnidad cristiana se asumiera, no obstante, una antigua tradición judeocristiana. Sin embargo, esa especial calidez humana que en la Navidad nos toca tanto, que ha llegado a superar ampliamente la Pascua en el corazón de la cristiandad, solo se desarrolló en la Edad Media. Fue San Francisco de Asís el que, a partir de su profundo amor al hombre Jesús, al Dios con nosotros, contribuyó a desarrollar esta nueva visión. Su primer biógrafo, Tomás de Celano, narra en su segunda biografía lo siguiente: con preferencia a las demás solemnidades celebraba con inefable alegría la del nacimiento del niño Jesús. La llamaba fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crió a los pechos de su madre humana. Representada en su mente imágenes del niño que besaba con avidez y la compasión hacia el niño que había penetrado en su corazón le hacía incluso balbucir palabras de ternura al modo de los niños. Y era este nombre para él como miel y panal en la boca. De este espíritu provino después la famosa celebración de Navidad en Grecio, a la que Francisco se sintió impulsado probablemente por su visita a Tierra Santa y al pesebre de Santa María Mayor en Roma. Lo que motivaba a Francisco era el anhelo de cercanía, de realidad, el deseo de tener una vivencia muy presente de Belén, de experimentar de forma inmediata la alegría del nacimiento del niño Jesús y de comunicar esa alegría a todos sus amigos. Esta celebración nocturna del pesebre se refiere Celano en la primera biografía de Francisco, de una manera que ha conmovido siempre de nuevo a los hombres y que al mismo tiempo ha contribuido decisivamente a que se desarrollara la costumbre navideña más hermosa, la de montar pesebres, belenes o nacimientos. Con toda razón podemos decir que la noche del Grecio regaló a la cristiandad la fiesta de Navidad de una forma totalmente nueva, de modo que la afirmación propia de esta fiesta, su especial calidez y humanidad, la humanidad de nuestro Dios, se comunicó a las almas y dio a la fe una dimensión nueva. La fiesta de la resurrección había orientado nuestra mirada hacia el poder de Dios que vence la muerte y nos enseña a poner nuestras esperanzas en el mundo futuro. Pero ahora se hacía visible el amor indefenso de Dios, su humildad y su bondad, que se exponen a nosotros en medio de este mundo y nos quieren enseñar en su propia manifestación una nueva forma de vivir y de amar. Tal vez nos sea útil detenernos aquí por un momento más y preguntarnos: ¿dónde queda Grecio? Esa aldea que adquirió una importancia tan especial y propia para la historia de la fe. Es una pequeña localidad en el valle de Rieti, en Umbría, no demasiado alejada de Roma, en dirección hacia el noroeste. Lagos y montañas confieren a esta comarca un encanto especial y una silenciosa belleza que sigue inspirando emoción todavía hoy, especialmente porque casi no se ha visto afectada por el ajetreo del turismo. El convento del Grecio, situado a 638 metros de altura, ha conservado algo de la sencillez de sus orígenes. Ha seguido siendo siempre modesto como la aldea que se encuentra a sus pies. El bosque lo rodea como en tiempos del poverello e invita a quedarse y a contemplar. Celano dice sobre Grecio que Francisco amaba especialmente a los habitantes de este paraje por su pobreza y sencillez, que iba a menudo para tomarse un descanso, atraído entre otras cosas por
una celda de extrema pobreza y apartamiento, en la que podía dedicarse sin ser molestado a la contemplación de las cosas del cielo. Pobreza, sencillez, silencio de los hombres y habla de la creación. Tales eran al parecer las impresiones que se relacionaban con ese lugar para el santo de Asís. De ese modo Greggio pudo convertirse en su Belén e inscribir nuevamente el misterio de Belén en la geografía de las almas. Pero regresemos a la Navidad de 1223. El terreno en Greggio había sido puesto a disposición del pobre de Asís por un noble llamado Juan, de quien Celano narra que a pesar de su gran alcurnia e importante posición, despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Por eso lo amaba Francisco. De ese Juan dice Celano que esa noche le fue concedida una visión maravillosa. Vio recostado y exánime en el pesebre a un niño que se despertó por la cercanía de San Francisco. El autor agrega: no carece esta visión de sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido en muchos corazones, resucitó por su gracia por medio de su siervo Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados. En esta imagen está descrita con toda exactitud la nueva dimensión que Francisco ha regalado a la fiesta de Navidad con su fe, que penetra el corazón y los sentimientos. El descubrimiento de la revelación de Dios contenida precisamente en el niño Jesús. Justamente así se hizo Dios verdaderamente Manuel, Dios con nosotros, de quien no nos separa barrera alguna de alteza o lejanía. Como niño se nos ha hecho tan cercano que sin temor podemos tutearlo, tratarlo de tú en la inmediatez del acceso al corazón de niño. En el niño Jesús se manifiestan de la forma más patente la indefensión del amor de Dios. Dios viene sin armas, porque no quiere conquistar desde lo exterior, sino ganar desde el interior, transformar desde dentro. Si acaso hay algo que pueda vencer al hombre, su arrogancia, su violencia y su codicia, es la indefensión del niño. Dios la asumió para sí a fin de vencernos y conducirnos así a nosotros mismos. No olvidemos aquí que el título de mayor dignidad de Jesucristo es el de Hijo, Hijo de Dios. La dignidad divina se menciona con una palabra que designa a Jesús como niño perenne. Su infantilidad se encuentra en una singularísima correspondencia con su divinidad, que es la divinidad del Hijo. Así su condición de niño es una indicación del camino por el cual podemos llegar a Dios, a la divinización. Desde allí se deben entender sus palabras: si no cambiáis, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien no haya entendido el misterio de la Navidad no ha entendido lo decisivo de la condición cristiana. Quien no lo haya aceptado no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que Francisco quería traer de nuevo a la memoria de la cristiandad de su tiempo y de todo tiempo futuro. En las indicaciones de San Francisco, en la cueva de Greggio estaban en la Nochebuena el buey y el asno. Francisco había indicado al noble Juan: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. A partir de entonces, el buey y el asno forman parte de toda representación del nacimiento. Pero, ¿de dónde proviene el buey y el asno? Bien es sabido que las historias de Navidad del Nuevo Testamento no hacen referencia alguna a ellos. Si investigamos la cuestión, llegaremos a un asunto importante, tanto para las costumbres navideñas en su conjunto como en general.
para toda la piedad navideña y pascual de la Iglesia en la liturgia y en los usos populares. El buey y el asno no son un mero producto de la imaginación piadosa, sino que se han convertido en acompañantes del acontecimiento de la Navidad en virtud de la fe de la Iglesia en la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, dice: «Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no entiende». Los padres de la Iglesia vieron en estas palabras un discurso profético que preanuncia el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia formada por judíos y gentiles. Ante Dios todos los hombres, judíos y paganos, eran como bueyes y asnos, sin razón ni entendimiento. Pero el niño del pesebre les abrió los ojos, de modo que ahora entienden la voz del dueño, la voz de su Señor. En las representaciones medievales de la Navidad llama siempre la atención que las dos bestias tienen rostros casi humanos al encontrarse e inclinarse con recogimiento y veneración ante el misterio del niño. Pueden buscarlo si quieren, representaciones medievales de la Navidad. El buey y el asno tienen como esa casi representación humana. Era lógico, pues, ambos animales fueron considerados como cifra profética detrás de la cual se esconde el misterio de la Iglesia. Nuestro misterio, el de quienes somos frente al Eterno, como bueyes y asnos, a los que en la Nochebuena se les abren los ojos, de modo que reconocen en el pesebre a su Señor. Pero, ¿lo reconocemos realmente? Al colocar en el pesebre las figuras del buey y del asno, tienen que venirnos a la memoria toda la frase de Isaías, que no es solo un evangelio, promesa del conocimiento futuro, sino también juicio sobre la ceguera presente. El buey y el asno conocen, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Quiénes son hoy buey y asno? ¿Quién es mi pueblo que no entiende? ¿En qué se reconoce al buey y al asno que a mi pueblo no? ¿Y por qué se da que la ausencia de razón alcanza conocimiento y la razón es ciega? Para encontrar una respuesta tenemos que remontarnos una vez más, junto con los padres de la Iglesia, a la primera Navidad. ¿Quiénes fueron los que no reconocieron al Señor? ¿Y quiénes lo conocieron? ¿Y por qué se dieron así las cosas? El que no reconoció fue Herodes, que no entendió nada cuando le contaron acerca del niño, sino que se encegueció aún más por sus ansias de poder y el correspondiente delirio de persecución. Mateo capítulo 2, versículo 3. La que no la reconoció fue toda Jerusalén con él. Los que no lo reconocieron fueron los hombres vestidos con refinamiento, como dice Mateo 11, versículo 8, la gente fina. Los que no entendieron fueron los eruditos, los conocedores de la Biblia, los especialistas en exégesis de la Escritura, que sabían exactamente cuál era el versículo que correspondía, pero a pesar de ello no comprendieron nada. Los que sí lo reconocieron, a diferencia de toda esa gente de renombre, fueron el buey y el asno, los pastores, los magos, María y José. ¿Es que acaso podía ser de otro modo? En el establo donde está el niño Jesús no vive la gente fina. Allí viven justamente el buey y el asno. Pero, ¿y nosotros? ¿Estamos tan lejos del establo que somos demasiado finos y sesudos para estar en él? ¿No nos enredamos también nosotros en interpretaciones eruditas de la Biblia, en demostrar la inautenticidad o autenticidad del lugar histórico, al punto de quedarnos ciegos para el mismo niño y no captar nada de él?
¿No estamos también nosotros demasiado en Jerusalén, en el palacio, afincados en nosotros mismos, en nuestra arrogancia, en nuestra manía persecutoria, como para poder escuchar por la noche, la voz de los ángeles y acudir al pesebre y adorar? Así pues, esta noche los rostros del buey y del asno nos miran con ojos interrogativos. Mi pueblo no entiende. ¿Entiendes tú la voz del Señor? Al colocar en el pesebre estas figuras tan familiares, deberíamos pedir a Dios que le regale a nuestro corazón la sencillez que descubre en el niño al Señor, como un día Francisco en Grescio pudo hacerlo. Entonces podría sucedernos también a nosotros lo que Celano, siguiendo muy de cerca las palabras de San Lucas sobre los pastores de la primera Nochebuena, narra acerca de los que participaron en la Noche Nueva de Grescio. Todos retornaron a sus casas colmados de alegría. La Navidad nos llama a entrar en ese silencio de Dios, y su misterio parece oculto a tantas personas porque no pueden encontrar el silencio en el que actúa Dios. ¿Cómo encontramos ese silencio? El mero callar no lo crea. En efecto, un hombre puede callar exteriormente, pero estar al mismo tiempo totalmente desgarrado por el desasosiego de las cosas. Alguien puede callar, pero tener muchísimo ruido en su interior. Hacer silencio significa encontrar un nuevo orden interior. Significa pensar no solo en las cosas que se pueden exponer y mostrar. Significa mirar no solo hacia aquello que tiene vigencia y valor de mercado entre los hombres. Silencio significa desarrollar los sentidos interiores, el sentido de la conciencia, el sentido de lo eterno en nosotros, la capacidad de escucha frente a Dios. De los dinosaurios se afirma que se extinguieron porque se habían desarrollado erróneamente, mucho caparazón y poco cerebro, muchos músculos y poca inteligencia. Esto habría que chequearlo, pero bueno, si lo dice el Papa Benedicto. ¿No estaremos desarrollándonos también de forma errónea, mucha técnica pero poca alma? Un grueso caparazón de capacidades materiales, pero un corazón que se ha vuelto vacío. La pérdida de la capacidad de percibir en nosotros la voz de Dios, de conocer y reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero. Hagamos silencio, hablemos sobre el Señor que se acerca la medianoche. No es ya más que hora de introducir una corrección en el curso de nuestra evolución. Esta corrección de curso no puede consistir en una necia postura negativa frente al trabajo humano y el cultivo de la tierra, pero sí debe consistir en que la razón moral y religiosa recupere su propio espacio en el hombre. El silencio que exige la fe consiste en que el hombre no se vea totalmente absorbido y convertido en un mero factor funcional por la civilización económica técnica. Tenemos que reaprender a reconocer que entre la ciencia y la superstición existe una posición intermedia, aquella comprensión moral y religiosa más profunda, que es la única capaz de desterrar la superstición y hacer humano al hombre en cuanto lo coloca a la luz de Dios. Bueno, me parecen muy interesantes y profundas, creo que nos ayudan a meditar en este tiempo tan especial. En primer lugar, sobre lo que significa esta genealogía que nos trae Mateo, después ya adentrándonos en lo que es la celebración de Navidad, el pesebre, que ya supongo que empezaremos a compartir y vivir estos pesebres, bueno, recordar lo que fue su origen, cada una de las figuras, cómo San Francisco lo vivió de una manera muy particular y bueno, que tal vez nos puedan ayudar también a nosotros a vivir esta Navidad de una manera diferente. Le vamos a pedir de manera especial a nuestra Madre Santísima que nos conceda a todos esta gracia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.